Macarón no llueve. Esta es de Javier. Al campo, 150. Sí, ya está. Yo aquí. Tranquilo, Sí. no. Ya España. Bé, bona vesprada, a pesar de l'oratge, i benvinguts a l'acte d'inauguració d'aquestes instal·lacions esportives que tots esperaven tindre en l'Alcúdia de Crespí. Vull donar la benvinguda a l'excel·lentíssim president de la Diputació de València, don Alfonso Rus Terol, que a pesar de la seva ajustada agenda ha realitzat un gran esforç per a poder estar avui així i inaugurar tal camp, i al diputat d'Empreses, don Salvador Álvarez. També a les diverses autoritats avui presents així, alcaldes de les diverses poblacions de la Costera, alcalde don Javier Cicluna, Corporació Municipal, als regidors d'esports de les poblacions veïnes, presidents i juntes directives dels clubs de futbol local, el Club Esportiu La Sénia i el CD de l'Alcúdia Crespins, presidents d'altres associacions esportives i culturals, i com no, els pares i mares i públic en general així presents que han estat desitjant que arribara tal dia. A tots, benvinguts a l'acte d'inauguració. Davant de tot, agrair al president de la Diputació el compromís que va tindre amb nosaltres en què va indicar que l'Alcúdia de Crespins tindria un camp digne de futbol i que ell mateixa ho inauguraria. I com es pot comprovar, ha complit la seva promesa. Moltes gràcies, president, pel teu compromís. Excelentísimo presidente de la Diputación de Valencia y amigo don Alfonso Rus Terol, diputado de Empresas don Salvador Álvarez, entrañable amigo, que no has tenido ningún reparo en visitarnos tantas veces como te hemos solicitado. Ya anunciaste en la gala del deporte que muy pronto sería una realidad. Estamos encima del campo. Alcalde y regidores de la comarca. Mención especial a Milo Llopis, amigos, por no haberme dicho nunca qué pesado eres por ir tantas veces a la Diputación. Concejal de Deportes, Vicempla, Corporación Municipal, Coordinador de Deportes, Bernardino Martínez, un histórico del fútbol local. Presidentes y juntas del Club Deportivo de Alcúdia Crespins y Escuela de Fútbol de la Sénia de la Alcúdia Crespins. Deportistas y futbolistas, a la empresa Fran Juan para la rápida ejecución de la obra. Técnicos, vecinos y vecinas aquí presentes. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Presidente, hoy es un día muy grande, feliz e histórico para el deporte local, para nuestro querido pueblo. Inauguramos el campo de fútbol con el césped artificial. Ha habido mucha impaciencia de los jóvenes deportistas que hasta en la calle me preguntaban si pondríamos el césped o no. Mucha ilusión de ver la transformación que ha sufrido el campo en 2 meses. Lo que estáis viendo hoy
ya es una realidad. Un campo de fútbol completísimo y con todos sus complementos nuevos. Campo que a partir del lunes ya podéis disfrutar con la práctica de fútbol desde los pequeños hasta los mayores. En estos 2 meses nuestros futbolistas han tenido que desplazarse para los entrenamientos y partidos a la vecina población de Canals. Por ello agradezco al alcalde de Canals, don Ricardo Cardona, y al concejal de Deportes, Francés López, por habernos prestado sus instalaciones. Muchísimas gracias, Ricardo. Como alcalde de la Alcudia de Crespins, he de decir que estoy muy satisfecho de haber conseguido esta importante inversión para nuestro pueblo. He de dar las gracias a los compañeros de corporación que han estado al 100% para que el convenio de la Diputación saliera adelante. Y a los que no lo han estado, pues allá ellos. Los ciudadanos tienen de sobra conocimiento de los apoyos que ha recibido el Gobierno Municipal Popular. Es hora de disfrutar de este fenomenal campo de fútbol, que ha sido un empeño de este alcalde, desde el primer mes de esta legislatura que en pocas semanas termina. Alfonso, sé que qué contentos estamos, Alfonso, sobre todo por ver la alegría de los pequeños futbolistas, de los juveniles y de los mayores, cómo van a disfrutar en esta magnífica alfombra verde que ha quedado en el campo. Pero este alcalde, presidente, no puede parar de pedirte más cosas. Nos hace falta una pequeña inversión. Necesitamos la construcción de unas gradas allá. Por ello confío que muy pronto podamos recibir esa ayuda. Seguro que los padres y abuelitos de los deportistas que vienen a acompañar a los niños de la escuela te lo agradecerán. Muchísimas gracias, presidente, porque siempre que te he llamado, llueva, haga frío, calor o nieve, aquí has estado, en Alcudia Crespins. Muchas gracias, presidente, porque por lo bien que has atendido a ese alcalde y por lo bien que has atendido a nuestro querido pueblo de Alcudia Crespins. Muchísimas gracias, presidente. En un plan nou, en una inversió de 31 milions d'euros, que a més s'incorporaven camp de césped, piscines cobertes i pistes de pàdel. Quasi tots els dies estem inaugurant camps. És de veres que des de la Federació Espanyola de Futbol ens volen fer un homenatge, perquè realment la federació el que vol és que la gent practiqui el futbol, però realment en tot moment no podíem tindre un camp de terra com si fos un país tercermundista. Avui hi ha en ninguna població que se practique el futbol n'hi ha camps de terra, i van fer un esforç i a més intentant que totes les poblacions que ho demandaren ho tingueren. Tinc que donar les gràcies a tots els alcaldes perquè s'han preocupat de que això fos una realitat. La Diputació aporta el 60% de la inversió i l'Ajuntament ha fet un gran esforç d'aportar aquest 40%. La nostra obligació des de la Diputació és atendre els pobles més menuts i sobretot com a obligació és dotar-los de les millors infraestructures a nivell esportives. El senyor alcalde, conforme ha dit, és un bon alcalde perquè és molt demanador i demana hasta pel carrer. Avui, així davant de tots, ha fet aquesta demanda que efectivament jo penso que farà falta. Així és que, senyor alcalde, preparem el projecte, envio-lo a la Diputació i firmarem el conveni.